Bienvenidos a su programa Detrás del Deporte por Deportiva 1300 AM Center, por Super Deportiva del Táchira. Y el día de hoy estamos volviendo con segundo ciclo en 2020 de Detrás del Deporte Online. Y conmigo me acompaña siempre el otro co-host de este programa, Diego Salas. Diego, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Saludos, Antonio. Bueno, muy contento de estar nuevamente aquí contigo y bueno, deseoso por comenzar la entrevista de hoy. Vamos a tratar un tema muy interesante y bueno, nada, deseoso de arrancar. Claro que sí, vamos a estar hablando de antropología, marketing y deporte. ¿Qué tiene que ver la antropología y el marketing? Mucho más al regreso. Muy bien, como les habíamos dicho, vamos a estar hablando de antropología, marketing y deporte, y vamos a estar hablando con un antropólogo especialista en mercadeo deportivo. Estamos hablando de Elmi Sierra, que también es host de este programa Detrás del Deporte, que hace backstage, entrevista a las personas, y Elmi se graduó de antropólogo en la Universidad Central de Venezuela, continuó su carrera estudiando en la Global Mobile Academy, la Universidad de los Celulares, por decirlo así. Luego hizo el programa de gerencia deportiva, FIFA CIES, en la Universidad Metropolitana, y actualmente está haciendo también el programa de gerencia deportiva, la maestría en la Universidad de Molde en Noruega. Dios mío, qué lejos de aquí, ¿no? Trabajó en mercadeo de BO como líder de búsqueda, trabajó en Sporting Global como pasante de marketing, trabajó en el departamento de marketing y patrocinio del Valerenga allí en Noruega, y ahora trabaja para Sponsorship Manager, que es Elite, perdón, él es el Sponsorship Manager de Elite Sports Marketing del Reino Unido. Él trabaja y los asesora desde Noruega. Bienvenidos con ustedes, Elmi Sierra. Muchas gracias, Antonio, por esa introducción. Sin duda es un honor estar nuevamente acá en Detrás del Deporte. Como siempre, emocionado en compartir un poco y hablar un poco más sobre mercadeo deportivo. No, Elmi, para mí que es el placer de que por fin podamos hablar de esta área que yo te he preguntado mucho, porque a mí me interesa muchísimo la antropología del venezolano. Todos los especialistas durante un siglo en Venezuela te han dicho, es que el venezolano no se conoce a sí mismo. Es que el venezolano no se entiende a sí mismo. Entonces los estudios antropológicos del venezolano, y tú que me los has recomendado, se vuelven importantísimos para cualquier área que nosotros practiquemos, recursos humanos, derecho, fútbol, lo que sea. La antropología está en todos lados también. Y bueno, hablar con un antropólogo especialista en marketing es una genialidad. Y por eso te pregunto directamente, ¿puede una marca formar parte de la cultura, de la antropología de un país? Sí, sin duda que sí, Antonio. Tú hiciste una perfecta introducción sobre qué es lo que trata la antropología y quisiera comenzar hablando un poco de qué se trata un poco la antropología, muy brevemente. En líneas generales, la antropología se encarga de estudiar la cultura, digamos, de las poblaciones humanas, y específicamente cuando hablamos de cultura es todo eso que es producido por el hombre. Básicamente, como tú bien lo comentas, está en todas partes. En ese sentido, podríamos decir que el deporte es una institución y como tal, todas las organizaciones, todas las marcas que hacen vida dentro del aspecto deportivo, son sin duda parte de una cultura. Sin embargo, poder decir que el impacto, digamos, emocional de una marca en una sociedad, en una cultura, debe ser tan fuerte y debe ser tan sostenido en el tiempo que pueda permear dentro de una sociedad. Y sí, respondiendo a tu pregunta, Antonio, sin duda alguna, una marca puede llegar al nivel de convertirse en un símbolo cultural de un específico grupo social. Elmis, para hacer un poco más digerible esto, a mí me gustaría que nos colocaras algún ejemplo en especial. Puede ser del caso venezolano o de otro país, en los cuales una marca pueda estar arraigada en la cultura de un país, de una nación. Sí, claro, Diego. ¿Cómo podría ponerlo esto en simples pasos?
yo creo que la mejor manera, sin duda, es tratar de definir qué es una marca. En líneas generales, en mercadeo se nos enseña que una marca es, bien sea un símbolo, un nombre, una palabra, es todo eso que engloba digamos, una serie de atributos que despiertan una emoción dentro de las personas. Cuando hablamos de tipos de marcas en el deporte, podría decirse que la manera más romántica de ponerla es lo que las personas piensan de ti cuando están pensando de ti. Si colocamos algunos ejemplos de marcas en el ámbito global, evidentemente podríamos hablar de lo que se refiere a los grandes clubes de fútbol, bien sea la Juventus, el Manchester United, podríamos hablar del Manchester City. Y si vamos al caso concreto de Venezuela, tenemos el hecho histórico digamos, de las franquicias de béisbol en Venezuela. Durante todo el año, o sobre todo al final del año, nosotros como venezolanos siempre hablamos digamos, de esas rivalidades dentro del béisbol. Hablamos de los Caracas Magallanes, hablamos de la rivalidad Caracas-La Guaira, Magallanes-Tigres, etcétera, etcétera. Ya de por sí podrían hablarse que estas franquicias en Venezuela son consideradas marcas que están inmersas dentro de la sociedad venezolana. Si nos vamos al caso del baloncesto, también podríamos hablar de Cocodrilos de Caracas, podríamos hablar de Guayquerías de Margarita. Incluso en el fútbol, hace unos días observamos la campaña del regreso de los equipos de fútbol venezolano a la Copa Libertadores, lo cual sin duda generó gran revuelo dentro de la población, sobre todo en un segmento generacional que ha estado creciendo con la tradición del fútbol venezolano, con ese sentir del fútbol venezolano como representación de una identidad, de la identidad venezolana. Por ahí podría mencionar algunos de los que son las marcas deportivas en el ámbito en general. Yendo al béisbol específicamente, mencionaste los tres deportes de los que vamos a hablar, estás más adelantado que nuestras preguntas, pero yendo al béisbol, fíjate tú, yo encuentro estos ejemplos en la cultura venezolana. Te lo voy a decir porque son orales. Se hizo el Willie Mays, que es una frase de cuando Willie Mays vino a Venezuela, se ponchó unas cuantas veces y luego hizo un montón de hits con ron y carreras. Y eso implica se está haciendo el tonto, pero realmente no lo es. Eso es una frase de béisbol. Te digo otra, que incluso se utiliza en el fútbol. Se ponchó, que no es solo cuando das 3 strikes, sino cuando alguien se equivoca y no patea el balón. Se ponchó. O alguien que juega doble play, una persona que tiene 2 hombres o 2 mujeres. Tenemos otras más, las 9 arepas. Te comiste las 9 arepas. Hiciste swing a la grada. La botaste de jonrón. Botaste la bola cuando te equivocaste faltando muy poquito. Eres un bate quebrado, alguien que está actuando muy mal, alguien poco capaz. Quédate quieto en primera. El béisbol, Elmis, está dentro de nuestra idiosincrasia, dentro de nuestra antropología del venezolano, en tu opinión. Sí, sin duda. Históricamente vemos que el béisbol fue, por así decirlo, uno de los primeros deportes que logró permear la estructura social en Venezuela. Todos sabemos lo que fue la llegada digamos, de esa alienación cultural que vino desde Norteamérica por la explotación del petróleo a principios del siglo XX. Todo esto llevó a una evolución sucesiva que ha permitido precisamente conectar términos que vienen del ámbito deportivo a, digamos, el trato del día a día del venezolano. Como tú bien mencionas, esos ejemplos tienes 3 envases, está ponchado, un bate quebrado, que se ha utilizado muchísimo en la política del venezolano para tratar de conectar con esas clases populares que son, digamos, las que vieron crecer el béisbol sobre todo y que se manejan con estos términos.
cuando se menciona precisamente esa interacción del béisbol con el venezolano, vemos que indiscutiblemente se concibe un término, una manera identitaria en la cual se identifica el yo con el otro. Es decir, siempre vemos, nos asociamos digamos, equipos o marcas que representan nuestra identidad, que nosotros asumimos poseen los mismos valores que nosotros tenemos como personas, y eso se ha visto conectado a lo largo y ancho del territorio nacional. Tienes los ejemplos en la jerga popular, también tenemos, digamos, esa asociación, esa manera de tratar de desconectarte del día a día caótico que se vive en Venezuela con el deporte, con el béisbol sobre todo, que ha tenido muchísima fuerza, sobre todo cuando se toman decisiones hasta políticas. Tienes decisiones en las cuales son sumamente complicadas y se retrasan esas decisiones durante la temporada invernal del béisbol de Venezuela. Es decir, que prácticamente en Venezuela no sucede nada desde que comienza la temporada alrededor del 11, 12 de octubre hasta que termina la gran final a mediados de enero. Solamente por esa parte podemos ver la relevancia del béisbol y del deporte en la idiosincrasia del venezolano, Antonio. Realmente es sumamente interesante, es un objeto de estudio que como antropólogo me parece fascinante, y digamos que fue como que una de las primeras razones por las cuales yo hice este acercamiento al área del mercado deportivo. Ahora, Elmis, hablando nuevamente de los otros dos deportes en el país principales, como es el baloncesto y el fútbol. Y a mí me gustaría incluir también el hipismo, porque creo que muchas veces lo dejamos de lado y creo que tiene también mucho arraigo en el país. Sí. De estas tres disciplinas, ¿cuál crees tú que está arraigada a la par del béisbol, o consideras que está alguna por encima del béisbol o por debajo del béisbol en la idiosincrasia del venezolano y en la cultura del país? Wow, Diego, hacer, digamos, una generalización no es precisamente, digamos, uno de los fuertes digamos, de los científicos sociales, porque hablar de que algo tiene o abarca digamos, el gran espectro de una sociedad es bastante difícil, porque cada institución o cada elemento responde a un momento en específico, a un grupo social o grupo humano en específico. Si vamos a ese caso, podríamos hablar también del dominó como uno de los deportes de mayor fuerte dentro de la idiosincrasia del venezolano. Pero yo podría responderte en que cada uno de estos deportes responde precisamente digamos, a un grupo social en específico. Depende muchísimo de la locación en la cual te estás basando. Podríamos hablar también del estrato social, socioeconómico, podríamos hablar también de las particularidades de la región. Por ejemplo, si hablamos de Caracas, podríamos decir que el fútbol tiene un gran, digamos, un gran peso en cierta parte de la ciudad, donde por las características socioeconómicas se percibe el fútbol de una manera en específico. Se percibe el fútbol, eh, eh, digamos, como algo sumamente apasionante, y esta realidad cambia cuando nos movemos un poco hacia otra parte de Caracas, donde es el baloncesto el que es el principal representante digamos, de ese grupo social. Si hablamos del hipismo, sin lugar a dudas, tiene un gran peso en la cultura del venezolano. Muchos de los términos que se utilizan en el día a día del venezolano también provienen de este deporte, provienen de esta práctica y de los aficionados de este deporte. Eh, sí, resulta bastante difícil, Diego, pero voy a tratar digamos, de hacer una aproximación. Para mí, yo creo que en este momento en el cual la generación de Venezuela es otra, en la cual la realidad de Venezuela es otra, podría decirse que el fútbol ha permeado lo suficiente en las nuevas generaciones, sobre todo digamos, en una parte de los millennials y en la nueva generación Z o los centennials. Entonces, eso sería líneas generales, pero de verdad no me gusta hacer este tipo de generalizaciones, pero bueno.
Elmis, y me gustaría que tocamos esos puntos de disciplinas para llevarlo también a lo que es la selección nacional y conocer tu valoración sobre el fenómeno de la vino tinto y todo el impacto que ha tenido bueno, en las nuevas generaciones, ¿no? Y quizás el apego por la selección nacional o el valor que tiene la selección nacional de fútbol en la cultura venezolana ha logrado entrar en las venas y quizás, bueno, en algunos puntos superar a lo que era el fanatismo tradicional por los equipos de béisbol o por los equipos profesionales. Sí, sí, claro, Diego. Si hablamos de la selección nacional de fútbol, primero hay que elogiar el trabajo que se hizo en un momento cuando se redefinió la selección nacional como marca. Eh, Hay que recordar que sin duda el trabajo que se realizó de conseguirle un seudónimo a la selección nacional, de proveer una identidad como marca, de proporcionar, digamos, esa euforia o esa identificación con la selección y con los jugadores, fue un trabajo titánico que se realizó en su momento, tanto desde la federación como con el aval digamos, de los patrocinadores, en los cuales podríamos mencionar, por supuesto, el apoyo y el peso de Empresas Polar en su momento, y también ese trabajo que se hizo desde los medios. Hay que recordar que digamos que el valor de una marca viene precisamente dado por su capacidad de proporcionar, digamos, valor de manera única, de no solo representar el peso identitario o simbólico que tiene la marca con los resultados. Hay que recordar que en esa época dorada de la Vinotinto o digamos de manera mediática, eh, tuvimos héroes de la calidad de Juan Arango, del Pokémon Rey, diferentes cosas, diferentes personajes que ensalzaron y enaltecieron lo que fue la identidad de la Vinotinto. Eso evidentemente ha ido evolucionando con el tiempo. Tenemos venezolanos de muchísima calidad, no solo en el equipo masculino, sino también en el equipo femenino, que tanto por su resultado en el campo como por su proyección como marca personal, con su marca personal y sobre todo el impacto que han tenido a través de las redes sociales, han permitido que las nuevas generaciones se vean identificados con ellos y, digamos, se vean representados, se vean reflejados en la selección nacional. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Particularmente, y como antropólogo, yo he ido leyendo un poco, he ido recogiendo un poco lo que ha sido, digamos, esa identificación del venezolano, y hoy por hoy, con todo el tema de lo que son el flujo migracional y todos los problemas que existen en Venezuela, digamos que se ha visto un quiebre precisamente en lo que se siente como venezolano y la parte deportiva. ¿Cómo te digo esto? Hace poco realicé, digamos, un estudio muy superficial digamos, de los comentarios que se tienen sobre el país en las redes sociales y de verdad que fue bastante impactante ver cómo, digamos, a través de memes, de comentarios, digamos, esa relación con el país se ha ido abriendo una brecha, sobre todo en las nuevas generaciones. Sin embargo, cuando hablamos de la parte deportiva, seguimos viendo que se le infringe un gran peso a lo que es la relación emocional con estas personas que son sinónimos de éxito, sinónimos de trabajo duro y de lo que se entiende como ser realmente venezolano. Es sumamente interesante y de verdad me gustaría ahondar muchísimo más en esta área porque creo que podría servir, digamos, en un futuro en el tema de la reconstrucción de Venezuela, por así decirlo. Elmis, simplemente para recoger un poco lo que estás diciendo, que me parece sumamente interesante. Tú estás diciendo que la conexión de nuestros jóvenes con el país se está perdiendo básicamente por el deterioro del país, pero lo que mantiene la conexión del joven con el país son los casos de éxito que tiene todavía nuestro país. Por ejemplo, el chico que acaba de ganar MasterChef en Hungría o las personas que le está yendo bien en el deporte, etcétera. Es eso. Y tengo otra pregunta rapidito después también. Sí, Antonio, sin duda. Hay que recordar que en el caso del deporte, no, el deporte no solo te proporciona digamos, una identidad individual,
sino que también te permite integrarte en un grupo, te permite establecer una jerarquía que te diferencia del otro. Es lo que se llama en ciencias sociales lo que es la alteridad. O sea, yo me diferencio del otro a partir de un símbolo digamos, de un elemento. Y sí, lo que está sucediendo en este momento es que las nuevas generaciones, en general, digamos, todos los venezolanos que siguen el desempeño de ciertas personalidades, tratan de verse reflejados en esos casos de éxito, tratan de decir, esto es Venezuela en comparación a lo que viven en su realidad. También es otra característica del deporte. El deporte te permite desligarte de lo que es tu realidad y tratar de lo que podría decirse un panóptico invertido. Te permite cambiar la situación, te permite ver y voltear un poco la tortilla en términos coloquiales. Elmix, justamente estás hablando de los símbolos y de lo importante que los símbolos son para las sociedades en algunos momentos y además para algunos grupos, etcétera, etcétera. Las marcas tienen símbolos que muchas veces tú has dicho que si logran llegar a un nivel cultural dentro de su sociedad. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo hace una marca para convertirse en parte de la cultura? ¿Cómo hace una marca de un equipo deportivo? ¿Cuáles son los pasos que lleva, en tu opinión, para que se convierta en parte de la cultura de un determinado sitio y de un determinado grupo? Sí, Antonio, bueno, más que unos pasos, yo creo que el tema de una marca que pueda permanecer o que pueda perdurar en el tiempo viene dado en identificar cuál es su propuesta de valor y ser consistente a lo largo de los años en proveer lo que se le ofrece al fanático, lo que se le ofrece al consumidor en cuanto a experimentar los productos y servicios a lo largo del tiempo. También viene muy unido a lo que es lograr identificar, digamos, cuáles son estas conexiones que tiene con la sociedad en la cual quiere formar parte y tratar de repetirlo a lo largo del tiempo. Te pongo un ejemplo digamos, en Venezuela, sobre todo en el béisbol, tanto de fracaso como de éxito. Todos conocemos lo que fue digamos, esa interacción o ese intento de crear un equipo en los llanos venezolanos. Los que, los que tenemos buen tiempo en el béisbol, recordamos lo que fue el lanzamiento de Pastor de los Llanos. Un equipo que trató de hacer vida en Acarigua, que trató de representar esa parte de la población, pero que no logró el éxito que esperaba porque no tenía una conexión específica con esa comunidad. ¿Qué sucede? Las personas que estaban a cargo, que tenían a cargo la franquicia, deciden vender la franquicia y mudarse a Margarita. Y es cuando nace precisamente Bravos de Margarita. Vemos que, si bien es cierto, Bravos no ha tenido, digamos, ese éxito en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, tiene el estadio de Guatamare y tiene identificado lo que es la propuesta de valor para el público margariteño. Entonces, a lo largo del tiempo y a pesar de todos los problemas que ha tenido la franquicia a lo largo de los años, en términos, bueno, en todas las cosas que se viven en Venezuela, Bravos de Margarita sigue ahí. Y lo que proyecta precisamente Bravos de Margarita es esa consistencia en cuanto a lo que se le ofrece al consumidor de lo que se experimenta tanto dentro como fuera del estadio. Entonces, Antonio, para que una marca pueda llegar a formar parte de la cultura, creo que esa sería, digamos, el paso a seguir o los pasos a seguir. Y una pregunta bueno, cada vez que hablo de mercado deportivo, siempre le hago a los entrevistados. ¿Qué tan importante es la victoria? Y esto creo que va mucho más relacionado y quiero que lo enfoques mucho más en el área antropológica. O sea, ¿qué tan importante es ganar para la sociedad o para algún sector de la sociedad en relación a la identificación con una entidad? Sí, bueno, Diego, para poderte responder a esta pregunta, te digo, todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo quiere ir al estadio, todo el mundo quiere ir a la arena a ver ganar a su equipo y sin duda tiene un muchísimo peso a la hora de identificarte digamos, con una marca deportiva. Sin embargo, la belleza del deporte viene dado precisamente en que ganar no lo es todo.
sino en vivir la experiencia cuando tú te haces fan de una marca. Nosotros como venezolanos siempre hacemos el comentario en cuanto a los tiempos de sequía de Tiburones de La Guaira, e incluso haciendo referencia a lo que me comenta, lo que me preguntó Antonio hace unos minutos, es precisamente como hasta digamos, ese comentario acerca del tiempo de sequía de los Tiburones de La Guaira ya forma parte de la cultura del venezolano. Entonces, si bien es cierto, ganar tiene muchísimo peso, podríamos ubicarlo, no sé, particularmente lo ubico entre el 60-70% de lo que requiere, digamos, atraer mayores fanáticos a la franquicia o al club. También es cierto que es necesario el tema de la experiencia y todo lo que conlleva el deporte. Estamos hablando de la experiencia en el estadio, estamos hablando de lo que se vive fuera del estadio e incluso antes de que comience alguna temporada o algún tipo de torneo. Entonces, lo complejo y también lo hermoso del deporte viene precisamente en que tú puedes conectar todos los elementos que hacen vida dentro del deporte para poder atraer fanáticos, espectadores y en general público a tus gradas. Hablando de la experiencia, Elmis, y ya con esto, esta es mi última pregunta, y le cedo todo el espacio a Diego porque ya nos quedan muy pocos minutos, así que concretamente, ¿qué ves tú con respecto a los ritos del estadio? Ir al estadio es como ir a una iglesia, a un sitio de culto donde hay una serie de ritos. En diferentes estadios cambian los ritos, la forma como eso se lleva. ¿Qué tanto estos ritos son importantes para el arraigo de la marca del equipo en una población, en tu opinión? Muy, muy importantes, Antonio. Se refleja que el deporte, digamos, hay unos textos que se refieren al deporte como el opio del pueblo, porque tiene ese carácter religioso en la mayoría de las sociedades. Sin duda, cuando tú haces entrevistas de investigación de mercado, uno de los principales elementos que se vive es todo ese ambiente, toda esa atmósfera que se vive tanto en el estadio como fuera del estadio, cuando hay un juego, hay un partido. Entonces, este elemento podría decirse que es sin lugar a dudas uno de los más relevantes, porque como seres sociales que son los que somos los humanos, digamos, esa parte de religiosidad enfocado al área del deporte tiene muchísimo peso en todo el desarrollo deportivo. Elmis, hermano, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista especial sobre antropología y mercadeo. Te dejo los micrófonos un segundo por si quieres decir alguna palabra más, algo que de repente a nosotros no se nos ocurrió preguntar y que de repente de tu perspectiva quedó por ser hablado o conversado. No, bueno, Antonio, de verdad, muchísimas gracias a ti y a Diego por invitarme nuevamente al programa. Solamente querría acotar que, bueno, que el peso de la antropología en el área del deporte es significativo, la relevancia y el uso que se le puede dar a las ciencias sociales es muy importante para lograr comprender y lograr mejorar el deporte en general. Sobre todo creo que en este momento Venezuela necesita científicos sociales que se aboquen a mejorar la realidad no solo del deporte, sino en líneas generales del país como tal. Y, y bueno, siempre encantado de estar acá en el programa y bueno, cualquier interrogante, siempre mis redes sociales están abiertas para ello. Sí, sí, bueno, con ustedes esto fue Detrás del Deporte el día de hoy. No se pierdan este programa la próxima semana, que venimos con una serie de 6 programas y quedan unos más. Muchísimas gracias, nos vemos próximamente. Chao, chao.